la siguiente fase del encuentro, de la jornada, que es el debate. Invito a Vladimiro, a Emilio y a Pepe Segura, junto a Enrique, el moderador, que van a participar. Hay que disculpar la ausencia de Ricardo Melchor, que por una confusión de día no puede estar hoy aquí. Pero yo creo que tenemos capital suficiente en la mesa y en la moderación para poder tener un análisis, una perspectiva, no quiero decir histórica, porque yo creo que los tres son también capaces de proyectarse hacia el futuro, pero sí nos pueden dar una visión de cómo ha ido evolucionando el tratamiento del ciclo integral del agua en Tenerife, con una visión diversa, alguna más pegada al ámbito de la cultura del agua del sector agrario, otra que tiene que ver más con la puesta en marcha yo creo que del proyecto que todavía seguimos desarrollando, con las aguas regeneradas y el uso del agua agrícola con el sistema de balsas, que fue, yo creo que, dos de los grandes elementos que apoyaron los actuales cimientos del tratamiento del ciclo integral de agua en Tenerife, y yo creo que Emilio puede dar una visión también muy certera de su paso en el Gobierno de Canarias, sobre todo en lo que es la planificación y también en la implicación que ha tenido en el desarrollo de muchos de los proyectos que en materia de agua se han hecho en Tenerife. Yo no digo más, yo creo que es suficiente presentación para que ahora Enrique haga su papel de moderador. También hay que justificar la ausencia de Moisés, que tiene por problemas familiares, no puede estar hoy aquí. Sí, también, como dice el presidente, darle las gracias a Maribel Sánchez Bonilla, de Bellas Artes, que nos ha hecho una exposición a la entrada. No sé si se habrán fijado, hay una exposición de esculturas realizadas con los residuos que dejan las galerías y las tuberías de las galerías. Son proyectos que yo creo que es muy interesantes y que deberíamos dar a conocer. Y aprovechando el sector del agua, ella me dice que los representantes de las galerías, que ahí también tienen un recurso, no solo en el agua, que es un recurso infinito y que es un material muy, muy bueno para esculturas, casi, corrígeme Maribel, como el travertino, me decía, que es como un mármol de una dureza muy importante y que muy maleable y adaptable a cualquier tipo de escultura. Lo que esperemos contar con alguna de esas esculturas en este centro. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me oye? Sí, ya, ¿no? Buenos días. No sé si don Pepe Segura estaba esperando noticias porque no llegaba. No está esperando noticias de nadie, ¿no? No, ve. Bueno, oiga, si llega noticias nos la da. Naturalmente, pero yo para venir aquí he contado con la autorización de mi mujer, ¿eh? Vale. O sea que no, que es quien manda. Bien. Yo he desayunado fuerte, se lo aseguro. Bueno, están más que saludados. El propósito de esta, como de todas las mesas redondas, es que ustedes también participen, ¿no? Que no se queden ahí como agentes pasivos, sino también activos, y levanten la mano y pregunten, y si tienen alguna duda, incluso alguna discordancia, que la propongan también. Yo creo que no habría ningún problema, ¿no? Por aceptar que los que están viéndonos... Otra cosa es que les contestemos o no, pero que pregunten lo que quieran. Bien. Bueno, habían propuesto los intervinientes hacer un arranque de entre 3 y 5 minutos cada uno de intenciones de sus temas. No habíamos puesto tampoco sobre la mesa quién iba a arrancar, quién no iba a arrancar. Entramos, si quiere... Va a arrancar usted. Bien. Bueno, yo podría presentar a los tres quiénes son, contar el currículo y demás, pero me parece que son de sobra conocidos, ¿no? Don José Segura, pues, si ha pedido la palabra, adelante. Voy a arrancar yo y prepárense, porque para venir llevo varias semanas estudiando documentos, leyendo y redactando, ¿eh? Y hago el arranque porque, primero, me han venido, al oír la intervención de Lorenzo y los restantes, desde luego me han venido muchas escenas a mi memoria. Incluso la intervención del consejero, al que yo le agradezco mucho, Manolo Martínez, la deferencia de invitarnos y poder participar en este debate y asistir a las restantes jornadas, invitación que obviamente está respaldado también con la luz verde que ha dado el presidente, ¿no? Pero
yo soy de los que asisten hoy y de los que asistirán en las próximas jornadas, probablemente el político más veterano que haya sido testigo de la evolución del quehacer del Cabildo Insular de Tenerife. Es obvio que todos recordamos que un determinado día de diciembre del 78, después de una serie de años convulsos, los jóvenes lo han leído, pero los maduros lo recuerdan. El pueblo español aprobó la Constitución, que ha sido la columna vertebradora de nuestra convivencia y nuestro avance. Dentro de 2 meses se cumplirán 40 años de las primeras elecciones democráticas a corporaciones locales. La Unión de Centro Democrático presentó una candidatura encabezada por don José Miguel Galván Bello, el Partido Socialista por don Alfonso García Ramos y así sucesivamente, que no se ofendan los de las restantes posiciones políticas. 7 socialistas, 7 consejeros socialistas, entramos con una ilusión infinita, pero por encima de todo muy conscientes de nuestra falta de preparación, de nuestra ausencia de cualificación para conocer exactamente qué hacía un cabildo insular. Y tuvimos un presidente colosal en la figura de José Miguel Galván, que durante 4 años fue un auténtico maestro dirigiendo la corporación y enseñando a aquellas 27 personas que con ilusión y valentía, porque no sabíamos hacia dónde iba nuestro país, salimos elegidos consejeros de la corporación. Y en esa corporación conocimos técnicos de una altísima cualificación, que yo debería dar los nombres, no quiero ofender olvidándome de algunos, pero en esta materia había, que hoy nos concita, un maestro, que era don Enrique Amigó, y vinculado a él una serie de personas que se fueron incorporando, como Escolástico Aguiar y otros, que vuelvo a insistir, no voy a mencionarles a todos. Han pasado 40 años. 40 años. La Corporación Insular ha demostrado que con independencia de los programas electorales, cada 4 años, marcó en aquel inicio de la democracia, marcó una ruta medioambientalista que se puso de manifiesto permitiéndose eliminar más de 400 vertederos incontrolados de basura, poniendo en marcha para la unificación del tratamiento. Y en esta materia de agua, desde luego, yo recuerdo como si fuese hoy la primera vez que José Miguel Galván Bello empezó a hablarnos de un plan de balsa, empezó a hablarnos de reutilización, empezó a hablarnos de trasvase de las aguas depuradas por la depuradora de Santa Cruz, allá situada en el que depuraba en aquel momento, quizás me confundan, más de unos 30.000 metros cúbicos de agua, y el trasvase desde luego hacia el sur. Yo tuve la oportunidad de ser consejero del Cabildo o miembro de la corporación durante 12 años. Y hoy, al ver transcurridos esos 40 años, los proyectos que enarbola la corporación, el papel que juega Valten, el papel de coordinación con los municipios, bueno, pues me hace sentirme francamente satisfecho. Por eso he querido tener esta primera intervención como para glosar, digamos, la suerte de una isla como la nuestra, de estar timoneados sus políticas por una corporación que ha ido dando la talla durante 40 años.
Don José, muchas gracias. Oiga, Vladimiro Rodríguez Brito. Yo de su bibliografía, por ejemplo, traigo hoy aquí el agua en Canarias, agua y agricultura en Canarias, pero bueno, ¿quién no conoce su trayectoria con el tema de los cabuqueros, por ejemplo? ¿Usted tuvo cabuqueros en la familia? Sí. Pues háganos su presentación. Bien, pues ya yo, terminamos ustedes con- perdonen, pero yo fui de los que hace unos años querían sovietizar a los canaleros, según la prensa adversaria. Por lo tanto, estar hoy aquí tiene que ver no solo con cuando decían que íbamos a sovietizar a los canaleros del agua, en aquella ley de agua, sino antes, hablando Javier Davara sobre el tema de la depuración, estamos en otro ciclo. Yo no voy a hacer un relato largo, pero estamos en otro ciclo. A comienzos del siglo XX, la isla de Tenerife tenía 20 millones de metros cúbicos de agua y eso es lo que daban los manantiales de la isla aproximadamente. Y el construir en esta isla las galerías generó la riqueza que ha tenido esta isla y llegó el momento en los años 70 que se construían diariamente de 5 a 10 metros de galería y se construía al año hasta 20 kilómetros de galerías. Hoy la mayor parte de títulos de esas galerías están enterradas en el vertedero Arico. Esa cultura del agua que construyó en esta isla 1000 y tantos kilómetros de galerías, que tiene un esfuerzo y la ilusión de un pueblo, hoy es historia. Por lo tanto, la depuración y la desalación tiene que ver muy mucho con lo que nos vamos a ir, pero también un cambio de mentalidad. Yo creo que el Consejo Insular de Aguas, yo por eso agradezco que me hayan invitado aquí, sobre todo porque está Mayo delante, y hablar de aguas no viene bien cuando está Mayo por ahí, porque esto es una sociedad que desgraciadamente hablamos poco de cosas serias, con toda la responsabilidad que eso tiene. Plantearse que en esta isla se construyeron las galerías, los canales. Solo las galerías de Tenerife significan más de 4.000 millones de euros a los precios actuales. ¿Y qué me preocupa de todo este tema para hablar aquí hoy? Que hay una parte de esas galerías que hay que hacer un esfuerzo por recuperar una cultura, porque algunas tienen 4 o 5 pipas, no para irlas a perforar, pero sí menos burocracia con los escombros, eso de que hay que llevar los escombros a vertedero autorizado y una serie de barreras que hay por ahí. Pensemos que la corona forestal de Tenerife está en una gran parte de las galerías, que son 400 kilómetros cuadrados. En la época que yo estuve de consejero, firmaba sabiendo que me las estaba jugando, que se llevaban los escombros a vertedero autorizado y no se llevaban porque no entraba a la galería un camión o porque no los dejaban con la ley que hemos hecho hacer una pista para entrar en algunas galerías. Quiere decir que hay que entrar en otro tema de cultura, porque la desalación no es la alternativa. La desalación es importante que tenemos, pero hay que ver lo que cuesta una desaladora y el mantenimiento. Y tendremos que poner desaladoras y seguir poniendo desaladoras. Pero en las zonas medias, el agua para el agua para los vecinos hay que aprovechar parte del agua de las galerías. Yo estaba viendo antes de venir aquí, ayer, en la zona de Los Realejos, La Guancha, las galerías que hay abandonadas de 4 o 5 pipas, que hay que buscar manera, con técnicos que los ponga el Consejo Insular o quien planifica en Tenerife, pero en este caso el Consejo Insular, que a esas galerías hay que entrar, limpiarlas y aprovechar esas 5 pipas porque aquí no sobra agua. Hemos entrado en que las galerías de Tenerife producían 200 hectómetros cúbicos en los años 70 y hoy están produciendo menos de 100 hectómetros cúbicos, pero eso es un capital importante. Pensemos que lo que nos estaban planteando de aguas depuradas todavía por muchos años va a ser más el agua que producen las galerías que reutilizamos. Por lo tanto, yo, queridos amigos y amigas, creo que tenemos que cambiar en mentalidad en muchas cosas, porque la economía de esta isla y la demografía de esta isla ha tenido que ver con el agua. El mayor bienestar que ha tenido este territorio lo dieron las galerías. En 500 años de historia de Canarias, pensemos que en los años 60 apenas había agua corriente en los municipios ni en los pueblos. Y resulta que hoy nadie quiere ser gestor del agua. Hemos buscado que nos lo destienen otros de fuera, que lean el contador y le cobren a los vecinos o le corten el agua al que no paga. Es decir, hay que entrar en una cultura ecoambiental y ecosocial sobre el agua. Y no nos sobran las galerías.
Nos hacen falta las galerías, las desaladoras, las depuradoras y una cultura más responsable sobre el agua. Porque vemos que hay redes urbanas por ahí que pierden el 50 o el 60% del agua, o lo que yo les estaba contando, cuando ustedes van en algunas zonas y ven que hay pequeños manantiales o pequeñas galerías, 4 o 5 pipas, que no se están aprovechando. Y luego tenemos que plantearnos seriamente que el agua para regar papas en Vilaflor no puede competir con el agua para regar turistas en las Américas. Y que eso tiene que quedar claro. No podemos entrar en que esto es un tema de mercado. El tema del mercado puede regular una serie de cosas, pero no los temas de uso y relación de uso con el agua. Por lo tanto, estamos ante una sociedad que, por eso yo les felicito que estemos hablando de esto, porque claro, el Roque de los Lázaros es la última estribación, con lo que queda aquí detrás, de la última estribación de Anaga que hacia el oeste, y por eso no tiene casas, aparte de que la propiedad de la tierra ha sido concentrada. Porque hay que ver en Tenerife dónde podemos poner una depuradora que no tenga un patio de una casa, o podemos poner unas vacas que no haya unas casas a unos metros de distancia. Piensen ustedes que aquí hay un factor geológico y de propiedad de la tierra que nos permite, y por eso hay que felicitar a los que buscaron este enclave para poner la depuradora, porque en pocos sitios en Tenerife tenemos un espacio dentro de la isla donde se pueda poner una depuradora. Por lo tanto, quiere decir que tenemos una serie de factores con 1 millón de personas sobre la isla que son bastante serias, y el agua es uno de ellos. Y por otra parte, hay que hacer algo en los colegios y demás sobre la mentalidad. El que gran parte de los títulos de galerías que debía haber en Tenerife, más de 400.000 títulos de galerías, se hayan llevado a Parico, no es buena cosa. Que la tercera generación no sabe nada del agua no es buena cosa. Y uno se pone a hablar con jóvenes sobre el tema del agua. El otro día yo me lo vi en La Palma con los cabuqueros. La gente de menos de 40 años no sabe ni dónde está la galería, ni tiene relación con la galería, ni con el agua. Abren el grifo y lo único que dicen que es un bien natural, como el aire que respiramos, y que especulan, y que hay especuladores. El mercantilismo, que el agua la quiero y que me la traigan gratis. Vladimiro, lo dejamos aquí Perdón. con este punto. Sí. Perdón. No, lo digo para fijar posiciones también con Emilio Alsina. Hombre, Emilio Alsina es ingeniero de camino, fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, teniente alcalde. Además llevaba usted la Hacienda, Vías y Obras y consejero delegado de ENMASA. Director general de Aguas del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Medio Ambiente. En fin, credenciales hay para hablar de esto. Buenas tardes. Hola, estoy abrumado absolutamente. Yo estoy convencido que algunos de ustedes piensan que nos extinguimos cuando el impacto del meteorito en el Golfo de México, pero algunos hemos sobrevivido, que somos aquí, y algunos más. Quería comenzar mi intervención trazando una raya que es una fecha, un año, 1985, antes y después de esa raya. Antes de 1985, las aguas canarias se dividían en 2 grandes grupos. Las aguas públicas, fundamentalmente las provenientes de los cauces públicos, barrancos, pozos en barrancos, y las aguas privadas que, como muy bien ha dicho Vladimiro, se hicieron con el esfuerzo de muchos miles de personas, de muchos miles de ahorradores, que permitieron que tanto galerías como pozos lograsen unos caudales que pudieran subvenir al incremento económico de esto. Y tengo que decir que Vladimiro seguramente no quiso sovietizar a los canaleros, pero yo creo que es que Vladimiro se ha desovietizado él solo también. Bien, ese fue el panorama de las aguas canarias hasta 1985. ¿Por qué? Porque en ese año el Estado español promulgó la nueva ley de aguas. Anteriormente, Canarias se regía por la ley ya más que centenaria de aguas española, de 1868, 62, no recuerdo muy bien, y Canarias concretamente con la ley de los heredamientos y las comunidades de aguas, que permitían precisamente a los pequeños inversores entrar en este negocio o en este mercado con un riesgo enorme, porque más del 50% de las explotaciones nunca dieron agua. Bien. En el 85 el Estado español declara la purificación de todas las aguas, tanto subterráneas como superficiales. Eso supuso aquí un
una guerra, una tormenta, y de los cuales muchos de los aquí presentes somos protagonistas de ella, hasta el extremo de que el gobierno de Canarias, entonces el PSOE con un pacto de Izquierda Canaria, ICANN, publicó una ley atendiendo a esa publificación de las aguas, todas, la ley de 1987. Esa ley originó una polémica tremenda, originó algaradas callejeras, no llegan a Cataluña, pero parecido, ¿verdad? Y originó que en las elecciones de 1987 el gobierno cayera y gobernara otro partido, que era la UCD, en aquellos tiempos, creo que con Lorenzo Olarte. Bien. El primer cometido de este nuevo gobierno fue olvidarse de la ley del 87, pero no se podían olvidar de la ley del 85. Hicieron incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero dijeron, mire usted, las aguas son aguas públicas. Entonces se creó unas tensiones enormes y se intentó hacer algo que fue difícil. No fue la cuadratura del círculo, pero casi. Llegamos por lo menos a 2 millones de guarismos del número pi. ¿Y cómo se hizo eso? Pues trabajando duramente, logrando una cosa que yo concretamente estoy orgulloso de ello, y es que la ley vigente actualmente de Agua de Canarias, la ley 12/1990, se aprobó el 26 de julio de ese año con unanimidad por parte de todos los parlamentarios. Todos los partidos políticos estaban de acuerdo con esa ley. ¿Por qué? Porque se logró un híbrido que ha funcionado muy bien, y es que se reconocía la publificación de las aguas, todas las aguas son públicas porque no había más remedio que reconocerlo así, pero a todos aquellos que tenían aguas privadas, si se inscribían en el registro como aguas públicas, les daban durante 50 años la posibilidad de ejercer el comercio del agua como lo estaban ejerciendo hasta ahora. Y un inciso, en Canarias la adscripción del agua a la tierra no funciona, no es como en la península. Aquí el agua, todos los que tienen participaciones o tenían de agua, pues iban a una comunidad de bienes y se repartían en función de la demanda, pero había parte del agua que iba a un hotel, parte del agua que iba a una ciudad o parte del agua que iba a la agricultura o donde fuera. Esa adscripción del agua a la tierra en Canarias ni fue posible ni es posible. En fin, gracias, insisto, a esta ley tan consensuada. A veces salió un poco Frankenstein porque había que contentar a todo el mundo, pero la disposición adicional tercera de esta ley, que fue la clave de la bóveda de todo el sistema este, decía que durante 50 años los propietarios de aguas antiguamente privadas que se inscribiesen en el registro de aguas públicas podrían durante 50 años ejercer el comercio como lo venían haciendo hasta ahora. Han pasado casi 30 años, o sea, quedan 20, a ver qué pasa después, pero en fin. Esto es un poquito lo que quería sentar como introducción a cosas que yo esperemos que tanto mis queridos compañeros de mesa, no, de sillón, sí, como todos los de mesa de aquí, pues pregunten lo que tengan, ¿no? Bien, como ven ustedes en el programa, se llama debate. ¿Vale? Pues empezamos. Perdóneme, don Pepe pidió la palabra antes. Por alucinaciones. Por alucinaciones. Vamos a ver, el agua en la tierra, por ejemplo, cómo funciona el agua en La Palma o cómo funciona en Tenerife, no hay diferencia abismal. En La Palma el agua principalmente la estamos gestionando comunidades regantes. Y eso nos permite que si en Tenerife estuviese el agua funcionando con comunidades regantes, tendríamos muchas de esas galerías que están por ahí aprovechadas y es un tema importante. En La Palma ahora mismo, por ejemplo, en mi pueblo de nacimiento, tenemos una comunidad que gestiona toda el agua. Y el canalero y todos están vinculados. Cae un aguacero, llueve y saben que las galerías que tienen cierre van inmediatamente a cerrar. Hay una cultura de que hay que aprovechar el agua y que el agua es un bien escaso. Eso, desgraciadamente, cuando entra aquí en esta isla, pensemos en zonas agrícolas como es la Isla Baja o como las Galletas o como la zona suroeste de Tenerife, que son las zonas que más agua consumen, la separación que está habiendo entre agua y los que venden el agua. ¿Por qué? Porque en Tenerife hay una gran parte del agua se está consumiendo en las zonas urbanas. Y luego había una desvinculación de gran parte de las comunidades. Porque después de Piedra de los Cochinos, desgraciadamente, se judicializó y por la vía penal el tema que nadie quiere ser directivo de una galería con los niveles de problemas que tenemos. Es decir, aquí hay unos cortacircuitos añadidos que nos están generando más problemas con el agua. Por eso planteo yo que hay una necesidad hoy
de que el agua, si las galerías están dando hoy 70 o 80 millones de metros cúbicos, esa agua hay que ver de qué mejor se aproveche y cómo las zonas altas y medias, para usos urbanos o para usos agrarios, tienen prioridad sobre el uso de esa agua. Y en la parte baja tenemos que ir a las aguas depuradas para regar y a las aguas desaladas para el abaste de la población. Y esos son temas que necesitamos que la administración, a nivel que se pueda, empiece a participar de alguna manera, contando con los ahorradores de las galerías, con los que han hecho las galerías. Porque a mí me decían que era sovietización del agua y mi padre y yo pagamos una galería de las más profundas de Canarias. Hay una en el Escobonal que parece que tiene unos metros más que los Tocaderos en La Palma, que la de los Tocaderos tiene 7.600 metros, 6.400 en un solo frente. Y eso vino a dar agua después de más de 60 años de empezar. Lo que quiere decir que el que haya participado en la cota de una galería no puede estar hablando de la sovietización, como se quiso decir. Digo esto porque ya a mis años lo que me falta ahora es cosas así. Bueno, perdón. Bueno, yo quiero tocar dos temas. Uno, el pasado, y dos, el futuro. Yo quise decir antes, cuando hice referencia al pasado, que estos 40 años de vida democrática del Cabildo Insular han supuesto una aportación colosal, que podía haber sido mejor, sin duda alguna, colosal a la ordenación, a la sistematización, a la optimización de recursos. Aquellos que nos incorporamos en el 79, es decir, dentro de 2 meses dije, se cumplirán 40 años, y quiero reiterarlo para poner en valor los avances de este país y singularmente de nuestra isla, cuando una serie de técnicos nos llevaron a un archivo y nos dijeron, todos estos archivadores pertenecen al ESPA 15 y todos estos al MAC 21. Aquello nos parecía que era una fórmula de química inorgánica. Era todo un conjunto documental elaborado por miles de técnicos, y técnicos entre esos miles muy cualificados, que convirtieron Tenerife en el lugar mejor estudiado de España, sin duda alguna, en lo que se refiere a materia de recursos hídricos. Bueno, ese es el pasado. Sirvió para documentar las acciones de estos 40 años. Pero ojo, en estos 40 años, España, primero, en el 86, un año después de la aprobación de la Ley de Agua, entró a formar parte de la Unión Europea. Y en consecuencia, toda la normativa comunitaria que luego se fuese transponiendo a nuestro ordenamiento jurídico a lo largo de los decenios posteriores, era de aplicación en materia de depuración, por ejemplo, a Canarias, naturalmente, y a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, nos sometemos a partir del 86 a la sanción, al juicio y las sanciones que tribunales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pueda promover y sentenciar y consiguientemente condenar a nuestro país si no cumplimos con la normativa comunitaria, como ha ocurrido a lo largo de los últimos años. Y otro tema, ad futurum, es que si no llueve no hay agua. Y hablar del cambio climático supondría toda una semana de jornada, ¿no? El cambio climático va a condicionar nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Condicionará la vida, la economía, la sociología, la productividad, la eficacia de la optimización de los sectores industriales, que afectará a los más de 7.500 millones de seres humanos que vivimos a bordo del globo terráqueo. Y aquí en España, estamos afortunadamente en Canarias, en otra ubicación geográfica distinta de la de Albacete, ¿no?, o la de Cuenca, pero globalmente España va a ser, de los 27 países miembros de la Unión, uno de los países más afectados gravemente
por el cambio climático. No es que me lo esté inventando, ¿no? Es decir, yo he tenido la oportunidad de, en fin, de participar en los últimos 20 años en comisiones en las Cortes Generales sobre esta materia. Y en consecuencia, creo que el futuro, desde luego, del aprovechamiento de nuestros recursos, del cierre del ciclo integral del agua, desde luego, va a depender de factores exógenos que hay que combatir colectivamente. Bien, por eso se me ocurre, bueno, yo le iba a preguntar a Emilio Alsina precisamente sobre el tema de la reutilización del agua, ¿no? De cerrar ese ciclo, estamos en un lugar, ¿no? Y en alusiones a lo que decía Pepe. Bueno, yo quería efectivamente hablar no solamente de la reutilización, sino evitar a algún oyente que caiga en la tentación del adanismo, en el sentido de Adán, de la Biblia, no de otros Adanes. Porque no se ha creado el mundo desde ahora, sino que el tema de la tecnología canaria en el asunto del agua viene de mucho tiempo atrás. Canarias tiene que estar orgullosa de haber contribuido, por ejemplo, a la gestión del agua subterránea a través de las comunidades de aguas, por ejemplo. Tiene que estar orgullosa de haber sido el primer país del mundo, y junto con Israel, en utilizar la desalación desde los años 60 en Lanzarote. Tiene que estar orgullosa de ser el sitio donde se empezaron a reutilizar las aguas, concretamente en la depuradora de Santa Cruz, ahí está Juan Alfredo Amigo, de una manera absolutamente primitiva, pero no nos morimos ninguno comiéndonos aquellos plátanos maravillosos que se hallan con el agua depurada. Puede estar orgullosa de haber contribuido a la reutilización, a la gestión del agua y a la planificación del insular. Eso es la clave. Me comentabas el tema de la reutilización. Bueno, la reutilización efectivamente es una pieza... Hablando desde el punto de vista de prepararnos para lo del cambio climático, que ya está aquí, ¿no? De aprovechar el recurso al 100%, todo. Claro. ¿Por qué vertemos el agua al mar? ¿Hay necesidad de verter el agua al mar? No, hombre, no hay necesidad. Lo que pasa es que el agua que no va al mar y que va a utilizar la agricultura, hay que tenerlo tratado de manera conveniente para evitar que se nos muera un turista alemán y entonces nos cierren la isla. O sea, que hay que hacer un terciario suficiente para poder regar cualquier tipo de cultivo con estas aguas. Eso es evidente. De todas maneras, el cambio climático, que es un hecho y es real, no es un cambio climático que venga pasado mañana, es un hecho gradual, geológicamente gradual, decenas, miles de años, donde efectivamente no es la primera vez que en este planeta Tierra, que decía Pepe, esta bola, ha ocurrido este tema. Es periódico, como las glaciaciones. Lo que pasa es que el hombre, con su despilfarro industrial y con su ceguera, está contribuyendo a incrementar con las emisiones fundamentalmente de efecto invernadero como el CO2. Pero no es que, digamos, que viene el cambio climático como dice que vienen los rusos, no. El cambio climático está entrando poco a poco. Don José, replíqueme usted, que paso está... No voy a replicar en modo alguno. Es un hecho incuestionable. Evidente. Ahora, es incuestionable que en Montreal se celebró un encuentro de 180 países, suscribieron un acuerdo y fruto de ese acuerdo se transformaron las industrias, año 90, se transformaron las industrias y se ha ido restañando el agujero de la capa de ozono. Por poner un ejemplo, cuando los seres humanos, desde luego, coordinan esfuerzos. Yo noto que aquí en Canarias, miren, en Canarias se habla de cambio climático y se lo toman a la broma globalmente los cargos públicos. No conozco corporaciones en Canarias, ni el Parlamento de Canarias, a diferencia del Parlamento de Baleares, que acaba de aprobar una ley de cambio climático específico para la Comunidad Balear, no conozco corporaciones en Canarias que hayan promovido iniciativas legislativas que den lugar a mandatos, desde luego, para adoptar decisiones en las instituciones que le competan, desde luego, para combatir un hecho. Las conferencias de las partes, las llamadas COP19, la COP20, la COP21, la COP21 que se celebró en París, la posterior en Marrakech, etc., centenares de países han ido adoptando decisiones. Y precisamente España no se ha caracterizado por ser muy dinámico en esta materia. Y singularmente Canarias, que tendríamos que tener una visión global, no lo somos. Yo es que he retado públicamente, en el último año a los 60 miembros del Parlamento de Canarias para que promuevan una ley de cambio climático en Canarias. Vamos, no ha existido. Los cabildos insulares
deberían precisamente en su papel presionar al Parlamento de la Comunidad para que lo haga. En suma, no es un tema baladí. Se toma, y termino, Sí, en muchas ocasiones a risa en la barra del bar, pero es un tema que nos va a condicionar todo nuestro desarrollo económico y social. Y hemos de mirar hacia adelante, y las galerías están ahí, y desde luego pues intentar sacar los mayores recursos hídricos, pero desde luego vuelvo a insistir con esta frase simplista: si no llueve, no hay agua. Señor Alsina, me permite un momento, y todos los caballeros, porque hay una pregunta. Una pregunta o una reflexión, no lo sé, Ángela, muy buena. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer, pues un poco agradecerle al Cabildo, en su consejero de aguas, a su presidente que tenemos, estas jornadas, porque creo que efectivamente nos ponen un poco a todas estas cabezas ilustres a pensar, y a los ciudadanos de a pie también. Quería agradecer pues esas historias que han hecho, un poco historia reciente, que quizá para los más jóvenes que están aquí sea nueva porque no la conocen, esa historia de nuestra democracia, esa historia de nuestra agua, la historia del agua en Canarias, que no tiene nada que ver con la historia del agua en el resto de España o de Europa. Quería agradecer también esa mención a las galerías, porque yo creo que hay que reconocer que históricamente hubo una época en que se habló mal de los accionistas de las galerías, se habló mal, se les llamaba aguamangantes, se les llamaba de muchas formas que no correspondían a la realidad. No digo que no haya algún aguamangante, pero es un 1% o un 2% de la realidad de las galerías que conocemos. El gran esfuerzo lo hicieron los agricultores en su momento, buscando agua para sus cultivos, y bueno, ahí estaban las comunidades, se ponían, para que la gente joven un poco sepa cómo se hacían, pues se buscaba un punto de perforación, se buscaban los permisos y se buscaban personas que quisieran invertir en una cruz en el suelo o en una cruz en la pared, para empezar a gastar, invertir dinero ahí, y dinero que otros invirtieron en apartamentos, en el Puerto de la Cruz, o invirtieron en irse de viaje o en disfrutar con su familia. Y hubo muchos pequeños agricultores que invirtieron sus pequeños ahorros en esas cruces en el suelo y en esas cruces en las paredes de nuestras montañas. ¿Para qué? Para tener un agua con la que poder regar los terrenos. Termino en un momentito. Por favor, vale. Entonces, toda esa reflexión, hay que hacer esa memoria histórica de reconocer lo que ha sido el agua en Canarias y en Tenerife, que no tiene nada que ver con el resto, pero al final es un poco un tema de consensuarlo todo. O sea, ni la desalación es la repera, ni lo es la depuración. Es necesaria absolutamente la depuración, pero van a seguir siendo necesarias esas galerías y esos pozos, porque hay unas cotas de altura a las que no llegamos con la desalación, a las que no llegamos con la depuración, y es necesario que esas medianías y medianías altas de las islas sigan regándose con aguas de pozos y galerías que actualmente la iniciativa privada mantiene, gestiona perfectamente. Prácticamente hay muy pocas galerías que no se gestionen bien, o porque no tienen agua en ese caso, pero la mayor parte de la gestión privada del agua funciona, y funciona muy bien, y es un ejemplo a copiar. Pero yo lo que quería decir un poco, que aquí hay que poner el sentido común en todas las cosas, no solamente depuración, no solamente desalación, y sobre todo el sentido común en la gestión de las aguas, y el sentido común que debemos enseñarlo en las escuelas, porque creo que tiene que ser una materia que no es el más común de los sentidos, el sentido común, y a eso es a lo que me quiero referir. Pues que el olor a las vacas no es malo, ni intoxica a nadie, que las depuradoras de esta generación se pueden colocar casi en cualquier sitio cuando haya un espacio que esté disponible, y hay que reeducar a las nuevas generaciones en que el campo no hace daño, que el campo es sano, y que es bueno pues saber a lo que huele una vaca y a lo que huele el campo, que son no. Y en Europa son mucho más conscientes que nosotros aquí, que nos hemos vuelto todos muy finos y muy turistas.
Entonces, sobre eso hay que hacer también reflexionar a la población Ángela, y sobre todo hay que acercar a la gente al campo. Si hay alguna otra intervención, les rogaría brevedad, pero por una cosa, porque tenemos hora hasta las 2. Y hombre, no es el día más ideal para yo debajo una carpa maravillosa como esta, ¿no? Porque nos vamos a beber toda el agua de la depuradora como sigamos aquí. Entonces, nos han puesto hora hasta las 2, hasta un poquito antes de las 2, eso puede ser las 3:59. Pero señora, estaba usted en el uso de la palabra, le replicó Pepe y puede seguir usted en el uso Gracias de la por palabra. darme el uso, pues no lo sabía. Sí, claro. Solamente una reflexión. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, pero no olvidemos que las ventosidades de las vacas son responsables de una parte importante del cambio climático, ¿eh? Ojo. Pero me gustaría ver esa comparativa con los coches, ¿eh? No, Porque no lo dicho sé. así parece que las No, vacas son las responsables no. y yo quiero la comparativa con, Yo no he dicho con las emisiones de los vehículos. He ¿eh? dicho que contribuyen Todo en su justa medida. Contribuyen a. No he dicho que sean las responsables. Además habrá más animales y que también originen estos gases de efecto invernadero. No, yo no tengo nada que decir porque la intervención tuya ha sido una exposición de motivos, no una pregunta. Por lo tanto, pues si alguien quiere preguntar alguna cosa. No. Yo antes había preguntado sobre el cierre del ciclo del agua y nos habíamos quedado con el asunto de ¿tenemos que verter el agua al mar? ¿Hay alguna posibilidad para que ese agua siempre esté recirculando? Y Vladimiro, que lleva un tiempo sin hablar, y Pepe también me ha pedido la palabra. Evidentemente, y creo que esto es un ejemplo magnífico, el dignificar socialmente la depuración de aguas es clave para que la sociedad acepte convivir con una depuradora de agua que, por la mala imagen que tenemos, por el mal funcionamiento de muchas depuradoras, no se ajusta a la realidad de una depuradora bien construida. Y encima le añadimos crear un parque en torno a una depuradora, me parece una idea fantástica. Y creo que no debe de tirarse nada de agua al mar porque es necesaria por la agricultura. Eso es otro hecho evidente, porque es que estamos hablando efectivamente de la desalación, pero es que la desalación consume energía y consume bastante energía. Y Canarias tiene una dependencia energética total, menos los molinos esos de viento que hay por ahí. Sí. Y ¿La salmuera es un problema? La salmuera, yo creo que al fin y al cabo la salmuera lo que estamos es echando al mar concentrado. No estamos añadiendo productos químicos nuevos. Lo que pasa es que, efectivamente, el porcentaje de cloruros que se está echando con el residuo de una desaladora es bastante superior al nivel de gramos, de los 35 gramos litro que tiene el mar. Pero es un hecho puntual, coyuntural, y de todas maneras está demostrado, y hay que demostrarlo cuando se hace un proyecto de desalación, que el penacho de agua vertido de una desaladora se diluye en un plazo razonable y no afecta a la flora y la fauna, salvo quizás, evidentemente, en algún punto concreto donde se tire. Pero estamos tirando al mar el mar, concentrado, pero el mar. Vladimiro, lo digo porque hace tiempo que no lo escuchamos. Cuando llegué a Rotterdam por primera vez, tampoco he estado mucho, lo primero que pregunté es que el agua con que me lavaba los dientes de dónde venía. Porque hay que ver cómo es el Talring o el Escalda o los ríos que desembocan en esa costa. Hay que ver cómo están. Después que me he mirado y he leído algunas otras cosas, el Yangtze o el Huanghe o los ríos de China, o no digamos el Indo, que Pakistán vive prácticamente sobre un solo río, como las aguas negras, la naturaleza, o cuando comemos una fresa en Aranjuez y vemos el Tajo como canta el Tajo enfrente de allí con las aguas negras de Madrid. Es decir, aquí nadie quiere una depuradora y luego la geología nos ha ayudado en Tenerife. En Gran Canaria ha sido diferente, porque en materiales antiguos, como saben ustedes, no se infiltran y dan mal olor en las aguas corriendo por los entornos. Pero en Tenerife, que tenemos una geología más joven, hemos puesto debajo de la alfombra las aguas negras. Y claro, eso ha generado una cultura contra la depuración, ha generado una cultura de finoli, porque Ángela estaba planteando lo de las vacas, que sea en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad, el espacio de Canarias, que tiene más vacas por metro cuadrado, y no sea grafía, es para preguntar qué cosas hacemos aquí. Entonces, y cómo hay unos más finos en unos sitios y otros menos finos en otros. Por lo tanto, esta es una reflexión que tenemos que hacer de educación, de mentalización, porque es increíble lo que he estado viendo estos días en la prensa, por ejemplo, lo de la Isla Baja, que ahora quieren poner unas depuradoras, cada uno con unas ranitas cantando, y luego... Pero
que no podemos depurar las aguas poniendo ranas ahí en cada sitio. Es que las tenemos que reutilizar. Y hemos de meterse. Pero es que yo en casa tengo un nieto con 6 años que el otro día le quiere toallitas y el otro día me dice, estos son biodegradables, un peseta con 6 años. Y es que estamos creando una cultura que va contra toda lógica y todo sentido común. Y claro, hay problemas que no se van a resolver de un día para otro. Y como yo tengo que felicitar a los 2 personajes que están sentados ahí, que con Mayo delante se hayan atrevido a organizar unas jornadas de lado para hablar de estas cosas, entre otras de la depuración. Porque traernos aquí, con Mayo ahí en la vuelta a la esquina, en una sociedad que nadie quiere depuradora, eso sí, hay que poner en el pueblo del otro. Pues, Vladimiro, perdona un momento, tomando el hilo de la intervención de Vladimiro. Yo no tuve nunca vocación de general de la Guardia Civil. Mando en plaza e impulsar normas. Pero desde las instituciones hay que mandar. Si se está convencido con los informes técnicos correspondientes, porque no he venido a contar batallas del abuelito. Si yo les cuento la puesta en marcha del Plan Insular de Residuos Sólidos de la isla de Tenerife, con aquella situación de anarquía medioambiental, pero el Cabildo Insular decidió por unanimidad mandar, convencido. Han transcurrido 34 años, sigue funcionando un complejo medioambiental que luego años después estuvo en manos de la gestión en manos de Vladimiro, y la isla de Gran Canaria, precisamente por no querer mandar, aún carece de un plan insular de residuos sólidos de Gran Canaria. Esa es la realidad. Así de claro, pues yo no he venido tampoco a quedar aquí como el chico simpático o el abuelete que cuenta batallas del pasado, ¿no? Aunque me gustaría contarlas. Hoy me he sentido muy orgulloso también al ver a Lorenzo aquí con micrófono en manos explicando. Yo no sabía que era el jefe del servicio de no sé qué. Lorenzo García Bermejo, yo le di la física general en primer curso, el llamado selectivo de escuelas técnicas, ¿es verdad o no? Y luego te fuiste a estudiar segundo curso de Santander. Luego, algo tuve yo que ver en esa magnífica preparación que te caracteriza hoy en día, ¿no? Acéptenme esta broma, ¿no? Porque quiero también, en segundo lugar, resaltar, no solamente que hay que, pero mandar no es con una metralleta, hombre. Mandar es convencer, razonar, racionalizar. Y cuando has racionalizado, ejerce tu autoridad. Pero está echando de menos eso en la administración. Sí, yo lo he hecho muy de menos hoy en día globalmente. Segundo, miremos hacia adelante. He querido recordar que somos miembros de la Unión Europea. La Unión Europea, con todo un conjunto de directivas, nos obliga a nosotros y a las instituciones de Albacete y a las de Cuenca, y a la de Valladolid y a la de Jerez de la Frontera. Aquí algunos nos creemos que, en fin, que desde luego, pues, en fin, podemos hacer lo que queramos. No, hay que cumplirla. Y a mí me avergüenza profundamente el leer, y esto se los voy a leer, por ejemplo, que la Agencia Europea de Medio Ambiente tiene localizados los principales puntos negros de vertidos de aguas residuales en Canarias. En un mapa publicado en el 2015, el último hasta el momento, este organismo de la Unión Europea puso el foco en 33 áreas urbanas cuyas aguas negras van al mar sin el tratamiento que exige la normativa comunitaria. Y así sucesivamente. Me gustaría, lo tengo marcado en Rotrix, ¿no? Me gustaría leerlo. No quiero ser... No lo leas todo. Pepe. No. Pero sí que hay que decir, mi querido amigo, hay que decir que los lugares donde se derraman, hablemos en castellano, aguas negras residuales al mar, pues fulanito, menganito, no voy a mencionar los locales. Y esto es lo que se rehuye. Costa del Silencio, Punta Larga, no sé cuánto. Pues hay que decirlo claramente. Y seguro que coincidirá conmigo ese magnífico catedrático de química técnica en la Universidad de La Laguna, que es Sebastián Delgado, que fue pionero en nuestra universidad a finales de los años 60 estudiando estas materias, ¿no? Ese gastó la broma, os lo decía Vladimiro, no sea que se nos ahogue o se intoxique un alemán, ¿no? Nadando o algo así. Emilio. No, hombre, yo voy a nadar todos los fines de semana. Tengo derecho a nadar en aguas, desde luego, voy a usar el término coloquial, impolutas posible. Si seamos conscientes de que estamos en una etapa dura.
sensibilizar a la ciudadanía en cambio climático, obligar a la institución de máximo nivel en nuestra comunidad, el Parlamento de la comunidad, a elaborar leyes con mandatos imperativos temporalizados ad futurum, desde luego, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, sin duda alguna. En fin, hay que tomar muchísimas medidas, pero para ello hay que estar convencidos. Y en una línea de convicción es positivísimo que la Corporación Insular, en la que un trozo de mi corazoncito está sin duda alguna en la institución, desde luego, que me introdujo en las instituciones democráticas, como dije hace 40 años, está haciendo una excelente labor. Hoy venir a ver estas instalaciones aquí me ha producido, en fin, me ha producido orgullo, aunque yo no le he dedicado ni un minuto a su gestión ni a su gestación. Es decir, seguir en esta línea, pero vuelvo a insistir, con valentía, tomando decisiones. Emilio, me miraba. Te miraba porque yo miro a todo el mundo. Vale, no pasa vale. nada, no te preocupes. Pero sí me que- estaba sí que- mirando con el rabillo de ojo. No, te estaba mirando con el rabillo, sí. Porque, no, hombre, yo lo que creo es que una de dos, o están dormidos o no están haciendo ni puñetero caso. A mí me gustaría que alguien interviniese con alguna pregunta, aunque sea del tipo que sea, pues para darle un poco de viveza al debate. Yo necesito que me critiquen. ¿Lo necesito? Eso dalo por hecho. Pues que salga. Lorenzo, critícame, por favor. Todavía sueña con la física, ¿eh? A mí me gustaría, introducir un tema porque es que lo anoté aquí cuando estaba en su primer alegato Vladimiro Rodríguez Brito, y yo creí entender que no le gusta el hecho, no le gusta o no ve bien o las cosas no se hacen bien cuando le entregamos la administración, la competencia, no sé cómo decirlo, del agua a empresas privadas. Por ejemplo, la gestión del agua, quería decir. ¿Eso lo entendí yo de sus palabras? No, de ninguna manera. Vamos a ver. Pues entonces lo retiro. Vamos a ver. El tema del ahorro, y además, cuando se tienen 20 años se tiene una lectura del ahorro y del esfuerzo, y cuando se tiene la edad que tengo yo, los 70 y pico de años, es otra. Pero al final, el planteamiento soviético de la economía, nunca lo llegué a tener, sin embargo, por mi mundo de procedencia política, perdonen que tenga cosas de viejo, mi padre tuvo la capacidad del año 42, cuando las tropas alemanas estaban llegando, rodeando Leningrado, Stalingrado y Moscú, de ponerme el nombre Vladimiro. Y me he venido a enterar por qué, yo sabía por qué me lo había puesto, pero me he venido a enterar que había un cura analfabeto que no sabía que Vladimir Ilich ni sabía de Ilich ni de nada. Entonces uno tiene traumas heredados y hay cosas que no las tiene heredadas, sino que las ve en la lógica del mundo. Ahora, eso es una cosa que he valorado. Y esto me lo vino a explicar después que se murió mi padre, un amigo que me dijo que era un cura analfabeto que había ahí, que no sabía ni de Ilich ni nada, porque luego fui a bautizar a mi hijo, a poner el nombre a mi hijo, y no me lo dado, y le puse Iván, y no querían porque era un nombre ruso. Eso me pasó en la laguna y lo apunté en San Rey. Pero lo que viene al caso del agua y del esfuerzo, las cosas se hacen con esfuerzo. Los que hemos trabajado y hemos conseguido las cosas en la vida trabajando, nunca podemos estar defendiendo la cultura de holgazanes. Nunca. Y en las galerías hay un esfuerzo, un trabajo, y nunca podía estar de acuerdo en que eso de que el agua es gratis y que abro el grifo. Yo tengo debates con mi hija cuando baña a los niños, porque a los niños les gusta jugar con el agua. Dice, es que no la puedes pagar. No, no es un problema de pagar. Es otro problema. Es decir, hay una necesidad cultural sobre bienes que son escasos y cómo los gestionamos. Y hay momentos que se gestionan mejor de manera individual y otros es que hay que hacerlos de manera colectiva. Por ejemplo, en el libro, un trabajo que hizo del agua para el despido de un profesor que me fue el que me dirigió mi tesis doctoral y me defendió en la Universidad de Laguna, Gil Orsina, que fue rector de Alicante. Cuando yo vi en Lanzarote cómo gestionan el agua en Lanzarote, no me atreví a poner eso en letra sobre un papel blanco con tinta. ¿Por qué? Porque las aguas de Lanzarote que desalan en Lanzarote, que la estaba gestionando el canal de Isabel II, más de la mitad de lo que desalan no llega al grifo de las casas. Y yo ahí me siento con mi orgullo
y aquí lo puedo decir, pero no lo dije en el papel, de que eso no se puede escribir, que tú no puedes llegar, y entonces me dice el ingeniero que lleva la gestión del agua, una parte son los que gestionan el agua que no han puesto contador en su casa, y otra parte es que está la línea mal, la red mal. Esas son cosas que no pueden pasar, y los que defendemos lo público y creemos en lo público, no podemos ver que en los llanos de Aridanes el 60% del agua que llega a los depósitos no llega a los grifos de las casas. Y en otros pueblos. Por ejemplo, en mi pueblo de nacimiento, Barlovento, están gastando 300 y pico litros de agua por habitante, porque hay una serie de tuberías que no funcionan. Y hay cosas que, más allá de la política, de quién está de responsable, hay que empezar a hablar que eso no es manera de gestionar los recursos públicos. Y en ese caso tenemos que hablar de lo público y lo privado. Por lo tanto, a veces lo privado funciona bien, casi siempre funciona mejor que lo público, pero los que creemos en lo público y en que hay una serie de cosas que tienen que funcionar por el interés colectivo, pues tenemos que ver cómo no, lo público no es para que se malbarate un recurso escaso como el agua en nombre de que es público. Y eso lo estamos confundiendo muchas veces. Por eso me duele cuando veo que en una gran parte de las aguas no hemos sido capaces de leer el contador y cobrar el agua a los vecinos, porque eso tiene coste político. O la depuración y la depuradora. Yo cuando veo el otro día las manifestaciones de la Victoria o otras manifestaciones, o las de la Isla Baja, cuando estuvimos allí para el tema de la depuradora de la Isla Baja, me considero lamentable que alguien que está en la cosa pública esté jugando a esconder bajo la alfombra las aguas negras, o que quieran de una depuradora como la que pusimos en Borico, que estaba yo en esa época en el Cabildo, y pusimos una depuradora para que haya ranas. Pero amigo, en Borico, ¿cuántas personas hay en Borico? 30 o 40 personas. Allí puedes poner una depuradora para las ranas si la gente tiene sentido común. Entendemos cómo estamos. Entonces no es un tema tópico entre público y privado, es un tema de gestión. Bien. Pido la palabra 10 segundos. No, pero quedan 6 minutos, Bueno, con lo cual, en modo de conclusión. En la línea, yo les cuento una pequeña anécdota. Frase que se me quedó. Yo fui alcalde 2 años de La Laguna. En determinados proyectos de enterramiento, en fin, de agua residual y tal, la crítica que me hacían un montón de concejales: eres imbécil, me decían a mí. El dinero que entierra no da un voto. Con esta frase la sintetizo, porque es una filosofía que ha inspirado a muchos políticos en el ejercicio de sus responsabilidades. No da un voto, da más votos, oye, crear un polideportivo, no digo que no, ajardinar y asfaltar una calle. Pero en Canarias, cuando uno cuenta la cantidad de municipios en esta isla, aquel allá, donde sabemos que las aguas, donde van las aguas residuales al subsuelo, en fin. A ver, y que gobernando en 40 años de democracia no han hecho una red de alcantarillado, es para tirar cohetes. Quedan 4 minutos para las 2 y es la hora que nos han dado para concluir, pero veo que el micrófono se ha movido hacia ese lado. Me han dicho que haga una pregunta y la hago. Vale. La verdad que, al profesor, ¿considera usted que el agua es un sentimiento? ¿El agua es un sentimiento? Estoy preguntando. ¿El agua pesada o el agua potable? El agua pesada, recuerdo que me enseñó Sebastián, que era H3O. El agua potable es H2O. El agua es un bien, me explicaron a mí, escaso, que hay que utilizar racionalmente, y siempre he creído en el ciclo integral del agua. Ahora, tú me preguntabas, Lorenzo, que si era ¿un qué? Un sentimiento. Un sentimiento. Que si sientes el agua en tus entrañas. Pero si es que vamos a ver, pero si yo con un problema de creatinina un poco alto, mi doctora predilecta me ha recomendado que beba mucha agua al día, ¿cómo no voy a sentir que es un sentimiento? Es un cariño, es una auténtica pasión que me va a permitir sobrevivir a lo largo de los años próximos. Por eso cada vez bebo más agua y cada vez tengo la satisfacción de comprobar que gracias a ello, me dice mi urólogo, gracias a ello el PSA
tiene unos valores muy bajos. Muy bien. Emilio, para concluir. Simplemente comentar que la historia es un flujo continuo y que tenemos que analizar el pasado, ponernos en el presente y ver el futuro, que van a ser además el motivo de las jornadas subsiguientes aquí. No debemos de caer en el error de pensar que estamos creando algo ex novo ahora. Hay que hablar de lo que pasó. ¿Por qué pasó? Corregir esos errores muchas veces fundamentales o primigenios que nos han llevado en situaciones hasta aquí, para corregirlas con tiempo, para tener perspectiva y para fomentar, por supuesto, el entendimiento entre los poderes públicos, la iniciativa privada y el ciudadano, que como bien decía, creo que era Vladimiro, muchas veces no se quiere enterar. No es que no se entere, el ciudadano no es tonto, algunos sí, pero en general no. No es que no se entere, es que le da igual y no le preocupa en absoluto el tema de qué hacemos con el agua depurada, de si consumimos mucho, poco o demasiado. Es así, con excepciones, seguro todos los de esta mesa son una excepción. Pero a mí me duele la falta de sentimiento que decía Lorenzo ante el problema del agua, del cambio climático y del futuro de Canarias como comunidad, donde no es posible trasvasar, aunque lo decía Pepe Torán en una época, traer icebergs de Islandia o de no sé dónde para dar agua potable. Y las islas son sistemas cerrados donde cada uno tiene que administrarse su agua como buenamente pueda. Y eso no debemos olvidarlo jamás de los jamás. Vladimir, concluimos. Yo creo que el tema del agua, entre otras cosas, tenemos que revalorizar la cultura, toda la cultura del agua. No sobra ninguna parcela, ni las galerías, ni los pozos, ni las desaladoras, ni las depuradoras. Estamos consumiendo en Canarias, si tenemos en cuenta cuál es el consumo en Canarias, que no llega a 500 millones de metros cúbicos, y si eso lo dividimos para hablar del per cápita, la media en Canarias está en 300 metros cúbicos por habitante y año. Eso es una ridiculez. Pero la media en Barlovento, en el pueblo que yo nací en La Palma, está en 4.000 metros cúbicos y las escuelas se están cerrando, porque no hay motivación para vivir allí. Están en crisis. Por ejemplo, todo el norte de La Palma, todos los municipios de La Palma, excepto en Punta Gorda, está perdiendo población. En Tenerife de la Guancha, hacia el oeste, todas las zonas altas, está creciendo las zarzas y creando problemas para los incendios del abandono del campo. Por lo tanto, ahí tiene que haber una relación entre agua y agricultura. En los años 70, cuando se estaban perforando 8 o 5 o 10 metros de galería diariamente en Tenerife, se cultivaban 50 y pico mil hectáreas en Tenerife. Hoy estamos con menos de 18.000 hectáreas. Relación de agua, tierra y agricultura y medio ambiente no están separadas. Por lo tanto, hay que volver a fomentar, crear cultura del territorio que armonice recursos y que armonice el recurso humano con los recursos naturales o con los recursos que tenemos de tipo natural. Porque, y si no hacemos eso, y estamos viendo esto en parcelas separadas, por eso a mí me parece muy mal cuando llego a Lanzarote o Fuerteventura y veo la poca agua depurada que están reutilizando para regar. Esas son asignaturas pendientes y que tenemos que resolver. Y aquí tenemos que mejorar, que hay municipios, que no voy a citar algunos, que se ganan elecciones, pero no quieren que haya depuradora ni red de alcantarillado. Pero eso da votos, como bien dijo Pepe Seguro. Fuimos en una época del Cabildo a poner un alcantarillado con dinero público del Cabildo en esta isla en un momento determinado y nos echaron de allí. Porque hay un volcanismo reciente y el volcán cubre todas las alfombras donde ponemos todo. Perdonen, pero son parte de las miserias con las que tenemos que trabajar. Gracias, Vladimiro. Y ahora sí concluimos con don José Segura. Yo, una vez más, darle las gracias a la institución, a sus representantes, desde luego por habernos permitido libremente estar aquí y disfrutar de este encuentro. Mi reconocimiento a aquellos técnicos tan cualificados del Cabildo Insular, que veo aquí, Fernández Betancourt, Escolástico, Enrique, Amigó, que no está aquí, y otros que podría mencionar, y a otros que no eran miembros de la institución, ya Lorenzo ya lo mencioné, pero desde luego como Juan Alfredo Amigó, en fin, en otras instituciones, pues constituye un conjunto
de personas cualificadas que heredaron el ESPA 15 y el MAC 21, ¿o no? Dime, miraba yo, oh, Alfredo, pero te lo digo a ti. Es que como miras Hoy en eso sentido... nadie sabe de qué trata. Forma parte del pasado. Pero es que, mis queridos amigos, la ciencia, la tecnología ha ido avanzando, plataforma tras plataforma. No ha habido una tierra en el mundo, decía Alsina. Bueno, pues, tanto no. O sea, yo decía en España que hubiese sido tan estudiada desde la perspectiva del agua como nuestra tierra. Pero insisto, miremos al futuro. Miremos al futuro. Y seamos conscientes de que somos miembros de la Unión Europea. Y yo, desde luego, leer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por su retraso en atender las obligaciones de tratamiento de aguas residuales procedentes de 9 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, con una sentencia que condena a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de un importe de 11 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma tanto alzado de 12 millones de euros. Y les sigo leyendo, en España, pero en todas las zonas del territorio nacional. Y las instituciones que, en fin, medio dormidas, no digo las nuestras, que ya las he criticado suficientemente aquí. Formamos parte de la Unión Europea. Todas las directivas, reglamentos, normas comunitarias no son de aplicación porque terminan siendo traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico, como dijimos. Y desde luego vamos bastante lentamente. No rompamos, en suma, el espejo retrovisor, pero fundamentalmente miremos hacia adelante porque estamos en una etapa de la historia de la humanidad notablemente grave desde la perspectiva de nuestro desarrollo futuro. Las migraciones, el desarrollo económico, va a depender de cómo va a ir evolucionando ese cambio climático que desde hace decenas y decenas de años está en marcha. Es antropogénico, es imputable al ser humano y el ser humano tiene que ser consciente de ello. Como seres humanos que somos, con responsabilidades, aportemos. Señores, don Emilio, don José, don Vladimiro, gracias. Mañana hay más actividad, lo verán en el programa, el sábado, no hace falta que se las lea, el sábado 2 de mayo, el 2 de marzo, sábado 23 de febrero, sábado 12 de marzo, sábado 16 de marzo y hasta llegar al viernes 22 de marzo. Gracias. Bueno, yo como mínimo les doy un aplauso.